Hola querida amiga, querido amigo, es un gusto recibirlo aquí en mi canal, soy Rubén Bullón. Este video es un video de preguntas y respuestas, pero será un video diferente de los que acostumbro poner. En este video voy a estar contestando algunas preguntas que llegaron en los comentarios del video que hice semana pasada. Semana pasada, usted puede ver, el enlace va a estar aquí encima en algún lugar. Puede ver el video, si gusta, mire ese video primero. Es un video donde contesto la pregunta de varias personas que me preguntaban sobre si la iglesia, si la asociación pudiera prohibir a un pastor de venir a predicar. Hablé sobre eso, les he explicado ese punto desde la perspectiva de gobierno de la iglesia adventista. Obviamente, si usted es miembro de otra iglesia, otras reglas se aplican a eso. Bien, nosotros vamos ahora a leer algunos de esos comentarios y pues vamos a intentar entender la duda de esos hermanos, cuáles son las preocupaciones y ver si logramos explicar un poquito más. ¿Le parece así? Entonces vamos al primero de esos comentarios. Pastor Bullón, ¿por qué no cumplen el reglamento en todo, pero invita a cantantes no adventistas y a predicadores no adventistas? No cumplen, pastor. Gracias, Patricia, por tu comentario. Mira, yo estoy parcialmente de acuerdo contigo. Sería, pues, ilusión decir que todo mundo cumple el manual como debería cumplirse. Yo sé que en algunos lugares, algunos pastores, algunos campos, yo mismo ya hemos cometido errores en dirigir la iglesia y tomar decisiones, ¿está bien? Entonces, imaginar que todo mundo cumple de manera exacta y precisa, pues es una ilusión. Desearíamos cumplir y deberíamos esforzarnos por seguir los reglamentos que la iglesia propone para el gobierno de iglesia. En relación a cantantes no adventistas y a pastores no adventistas, no hay en nuestro libro de reglamentos ninguna regla en relación a eso, ¿está bien? Yo no estoy diciendo si es prudente o no es prudente. No creo que eso no es mi punto ahora. Mi punto es, en el manual de la iglesia, en los libros de reglamento de la iglesia adventista del séptimo día, ¿hay algo que diga que no deberíamos invitar a un pastor no adventista? ¿O hay algo que dice que no deberíamos, que no podemos, estamos prohibidos de invitar o un pastor o un cantante que no sean adventistas? La respuesta es no, no hay no hay ningún reglamento en ese sentido. Ahora, lo que deberíamos analizar, y esa es una análisis que cada pastor tiene que hacer con su junta bajo la guía de su conferencia. ¿Deberíamos invitar a un pastor no adventista o a un cantante no adventista a ocupar los púlpitos de nuestras iglesias? Gente, la respuesta, como les dijo, es algo muy individual. Yo no soy el que dicta las reglas. Entonces, yo puedo estar en desacuerdo o puedo estar de acuerdo. Pero ¿quién debe tomar esa decisión? El pastor con su iglesia bajo la guía de su conferencia. Entonces te comento de mi experiencia, ¿ok? Yo ya he recibí en la última iglesia donde fui pastor, la única iglesia que fui pastor aquí en Estados Unidos, recibí a un músico no adventista en mi iglesia, al hermano Ricardo Rodríguez, que se acabó tornando un buen amigo mío. Y cuando él vino, yo tomé el cuidado de pedirle, mira, mi iglesia es una iglesia tradicional. Y él me dice, pastor, yo conozco bien la iglesia adventista, no se preocupe. Y él tomó todo el cuidado de vestirse de la manera como nosotros sentimos más apropiada y usó de las músicas que él tiene que son más apropiadas adentro de nuestros templos, algo que él sintió. Y toda mi hermandad, toda mi iglesia se sintió muy bendecida por eso. En otra ocasión, mientras trabajaba en Texas, pensé en traer un cantante no adventista. Y llevé eso a consulta con mi asociación. Y mi asociación me recomendó, Rubén, no creo que sea prudente traer a esa persona. Entonces, bajo la guía de mi asociación, yo tomé la decisión de no seguir con la invitación. Pero eso es una decisión local, así como de invitar a un cantante adventista, invitar a un predicador adventista. Siempre tiene que ser algo hecho partiendo de la iglesia, dialogando con su pastor, bajo la guía de la asociación local. ¿Está bien?
Recientemente alguien me habló, pastor, pero el pastor Joel Barrios. Yo en el personal no conozco al pastor Barrios y no sé de la situación, así que yo no puedo opinar sobre lo que pasó, si fue bueno, si fue malo. Pero por lo poco que sé de cómo funcionan las cosas en la Asociación de Florida, el coordinador, vicepresidente, coordinador de la obra hispana, ahí es una persona de quien soy amigo y una persona por quien tengo un respeto gigantesco, el pastor Abdiel. Yo estoy seguro de que todo eso se hizo bajo la guía y en conversación y en diálogo con su asociación. Queridos, miren, el punto, Patricia, es, tú puedes estar en desacuerdo y eso hace con que tú jamás invites a predicadores o a cantantes que no sean adventistas. Y está bien. Yo creo que es un derecho nuestro estar en desacuerdo o decir, no, lo que se hizo ahí estuvo equivocado. Pero no, lo que yo no puedo hacer es decir, no se cumplió las reglas del manual de la iglesia. No, sí se cumplieron. Y usted no está de acuerdo, es una cosa diferente. ¿Está bien? Vamos al próximo comentario. Pastor, es excelente hayan directrices sólidas para el funcionamiento de la iglesia. Hay un detalle que también nos gustaría resaltar, y es que para la total validez del manual de la iglesia, cada orientación debería adjuntar e incluir un así está escrito. De esa forma los hermanos, el cuerpo de Cristo y su precioso rebaño sabría que puede confiar realmente en las orientaciones, porque no están basadas simplemente en una junta, sino en la firme roca de la palabra de Dios. Ojalá tomaran ese consejo, porque definitivamente todo lo que viene respaldado por la Biblia y el Espíritu de Profecía es palabra de Dios. La persona que nos hace este comentario se llama ahora 144,000. Gracias por tu punto. Queridos, esta es una confusión muy común en las personas. Querer disminuir el manual de la iglesia por imaginar de que no está basado en la Biblia, en el Espíritu de Profecía. Claramente esta persona que me hace este comentario nunca leyó el manual de la iglesia. Porque al leer el manual de la iglesia, y una vez más, en el enlace de ese video está, en la descripción de este video está un enlace para que usted pueda hacer el download del manual de la iglesia. Si usted se propone a leer el manual de la iglesia, se dará cuenta de que toda la orientación y toda la recomendación y las reglas están basadas en el consejo bíblico y en el consejo del Espíritu de Profecía. Mucha gente piensa que el manual de la iglesia es una invención solamente para prohibir y para cortar la libertad de la gente, y no es así. El manual de la iglesia es preparado por hombres y mujeres de Dios, gente que dedica mucho tiempo al estudio de la Biblia y a la oración, que es aprobado o rechazado por hermanos y hermanas como ustedes, que van a la Asamblea Mundial, que son elegidos para ir a la Asamblea Mundial y tienen toda la libertad de dar su opinión. Entonces una persona cuando dice eso, y yo entiendo su preocupación, ¿no? Pastor, ¿cómo sería bonito que todo lo que hacemos sea basado y respaldado por la Biblia? Lea el manual de la iglesia y va a ver que toda la orientación siempre viene acompañada del consejo bíblico y del consejo del Espíritu de Profecía. Queridos, imaginar que la iglesia adventista del séptimo día tome decisiones que no sean basadas en la Biblia y que no tengan algo del consejo del Espíritu de Profecía es sencillamente no entender cómo funciona la iglesia. Yo vuelvo a repetir, le invito a usted a leer el manual de la iglesia para que vea que lo que usted se preocupa, mi querido ahora 144,000, lo que usted se preocupa es una realidad que ya está en el manual de la iglesia. Ahí están todas las referencias bíblicas, ahí están un sinfín de citas del Espíritu de Profecía que nos ayudan a entender por qué de las decisiones que se toman. ¿Está bien? Vamos a otro comentario. Si el manual de la iglesia fuera tomado en serio, otra sería la iglesia adventista del séptimo día. Gracias, Nancy. De verdad creo que tienes razón. Por veces nosotros ignoramos esos reglamentos para hacer cumplir nuestra voluntad. Queridos, el manual de la iglesia no está ahí para prohibir mi libertad o para
a cortar mi capacidad de crear, no, está ahí para darme guías, reglamentos y instrucciones para el crecimiento de la iglesia, ¿está bien? Yo estoy de acuerdo con usted, si todos nosotros nos basáramos y nos guiáramos por el manual de la iglesia, las cosas serían mucho mejores, la vida de la iglesia tendría menos problemas. Por ejemplo, una de las cosas que el manual de la iglesia pide es de que la junta de la iglesia dedicara la mayor parte de su tiempo a planes de evangelismo. Ahora le pregunto a usted, querido anciano, querida anciana de iglesia, querido líder, la junta de su iglesia gasta más tiempo discutiendo y peleándose por punto A, B o X, o gasta más tiempo planeando el evangelismo de su iglesia. Sería algo para pensar. Pastor, ¿podemos confiar en el criterio de los delegados o quienes determinan lo que se aprueba en el manual de la iglesia cuando hay evidencia de que hay errores y también hay presidentes de asociaciones que de acuerdo con la palabra de Dios no cumplen con los requisitos que pide la Biblia y colocamos bajo su liderazgo y gobierno y bajo sus criterios al decir quién predica y quién no? Bendiciones. Gracias por tu comentario, Gamaliel, de verdad aprecio mucho. Mira, tu primera pregunta es, ¿deberíamos creer en esa gente? Y la respuesta es sí, deberíamos. Porque las personas que participan de ese comité no son pastores nomás, son empleados de otras áreas de la iglesia y también miembros laicos que son invitados a participar de eso. Yo nunca he participado de esas reuniones, pero sé que todas las reuniones que nosotros participamos en la iglesia son hechas bajo mucha oración, pidiendo la guía del Espíritu Santo, teniendo la Biblia como base y el Espíritu de profecía como consejo para la toma de decisiones. Decir que deberíamos dudar de esas personas no creo que sea una actitud cristiana. Nosotros deberíamos creer en ellos porque si un día a mí me invitan a participar de eso, me gustaría que la gente me diera un voto de fe. Bien, por eso, aunque yo no sé quiénes son esas personas, yo elijo creer que lo hacen bajo mucha oración. Segundo, cuando hablas de presidentes que han tomado decisiones como se les antoja, yo he tenido el privilegio de sentarme con muchos presidentes de campos, de uniones, y te puedo dar testimonio de eso. Son hombres de Dios, son hombres de oración, son hombres que aman a la iglesia. Yo de broma, pero en serio, digo que a mí jamás me gustaría ser presidente de un campo, porque yo no creo que tenga la capacidad de hacer lo que esos hombres hacen. He conocido grandes hombres de Dios que lideran la iglesia a base de mucho dolor. El presidente de mi asociación aquí es un hombre de Dios que a cada 2 meses saca 2 días de la semana y se desaparece y se va a acampar para pasar 2 días, 3 días por vez en oración pidiendo sabiduría a Dios para las decisiones de la iglesia. Ahora, esto dicho, los presidentes no son perfectos, no son ángeles y no son el Señor Jesucristo. Son hombres de carne y hueso que por veces cometen errores, por veces caen, por veces fallan. No quiere decir que sean malas personas. Puede que hayan tomado una decisión mala aquí y allá, pero la mayoría esmagadora de las veces están intentando tomar buenas decisiones. Así que yo pienso que lo más cristiano a hacer es siempre darles un voto de confianza. Te invito a ti, Gamaliel, que me escribió este comentario, y a todos ustedes que me dan el gusto de ser parte de mi canal, ¿por qué no comenzamos un plan de oración por los presidentes de campos, por los presidentes de las asociaciones y de las uniones y de las divisiones? ¿Por qué no gastamos tiempo, en vez de criticarlos, en vez de sabes, insultarlos por veces, de dudar de su fe, de su cristianismo, de su dedicación? ¿Por qué no sacamos tiempo para orar por estos hombres? Y pedir que Dios los bendiga, que les dé sabiduría, que les dé discernimiento para tomar decisiones. Yo creo que ese sería un camino mucho mejor. Los invito a todos ustedes. Y si usted conoce y tiene acceso al presidente de su campo, si tiene el teléfono de él o tiene el email de él,
Quisiera invitarlo a usted a escribirle un mensaje, un email diciendo, pastor, quisiera que sepa que hoy día saqué tiempo para orar por usted, para que Dios le dé sabiduría y que Dios le bendiga siempre mientras esté guiando los destinos de nuestra asociación. Yo creo que sería una actitud linda que tocaría mucho el corazón de estos hombres que dedican un sacrificio gigantesco para servir a la iglesia de Dios. ¿Por qué será que la mayoría de los pastores prohibidos, entre comillas, son los que predican verdad presente? Gracias por tu comentario, Rafo. Se dice Rafo aquí. Infelizmente no tengo el nombre de la persona, tengo solamente un nickname aquí, un apodo. Mira, permíteme dar en desacuerdo contigo. Todos los pastores que yo conozco predican la verdad presente. Predican la verdad del Señor Jesucristo. Predican la palabra de Dios. Todos los pastores que yo conozco. Tengo muchos amigos pastores, muchos. Y nunca he visto un pastor que no predique la verdad presente. Ahora, lo que sí he visto es personas que les gusta predicar un terrorismo apocalíptico y decir que eso es la verdad presente. Eso ya he visto muchas veces. Ya he visto muchos hermanos que dicen que predicar la verdad presente es insultar a nuestros hermanos católicos. Ya he visto mucha gente decir que predicar la verdad presente es condenar quien come una comida diferente de la mía. Así que yo creo que estás muy confundido. Tengo la impresión de que te faltaría oración y discernimiento para entender mejor este punto. Soy hijo de pastor, mi suegro es pastor también, que ya está jubilado. Tengo muchos amigos pastores, soy pastor y jamás he visto un pastor predicar algo que no sea la verdad presente, la verdad del Señor Jesucristo, el evangelio del Señor Jesucristo. ¿Está bien? Así que valdría la pena que pidas a Dios sabiduría para tener mejores conceptos de qué es la verdad presente, porque si lo que crees que es verdad presente no es, el único que se lastima es usted mismo. Hay que ser tonto para no darse cuenta de que quieren imponer el manual sobre la Biblia y el espíritu de profecía. Este señor está introduciendo doctrinas extrañas en la iglesia. Futuro financiero Bitcoins. Otra vez, interesante que la mayoría de las personas que les gusta insultar nunca ponen su nombre, ¿no? Pero bueno, eso será tema para un psicólogo explicarles el por qué hacen eso. Gente, miren, el manual de la iglesia no se impone sobre la Biblia, ¿está bien? Y he explicado eso en el otro video. La Biblia es nuestro libro de regla y fe. La Biblia y únicamente la Biblia. El espíritu de profecía no es la Biblia y no está al nivel de la Biblia. El espíritu de profecía, según Elena de White, es una luz menor que apunta a una luz mayor. O sea, el estudio del espíritu de la profecía me debería llevar a querer estudiar más la Biblia. Yo tomo mis decisiones basadas en la Biblia. Elena de White no contradice la Biblia, ¿está bien? Elena de White apoya lo que dice la Biblia. Ahora, cuando uno dice si quieren imponer el manual sobre la Biblia, me deja claro de que la persona no sabe lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque el manual jamás se escribió para que se ponga por encima de la Biblia. El manual tiene una función diferente de la Biblia. La Biblia es mi regla de fe, de mi vida, de mi persona, de mi existencia. El manual de la iglesia fue escrito teniendo la Biblia como guía para el gobierno de la iglesia. Ahora, hay cosas, por ejemplo, que la Biblia no dice en relación al gobierno de la iglesia. Ejemplo, cómo se dirige una junta de iglesia. ¿Quién es el presidente de la junta de la iglesia? ¿Cuáles son los departamentos de una iglesia? La Biblia no dice eso. El manual de la iglesia da esas orientaciones. ¿Está bien? Entonces, decir el manual, quieren imponer el manual sobre la Biblia, es decir, pues estar repitiendo como un perico
lo que ha escuchado quizá de un hermano aquí o de un video de internet acá, pues es muy común encontrar eso entre las personas que les gusta andar repitiendo las cosas, ¿no? Ah, cuanto al comentario de esta persona decir que yo estoy introduciendo doctrinas extrañas a la iglesia, yo lo siento mucho, querido amigo, que usted piense así. Lo siento mucho. No creo que esté de acuerdo con usted. Toda mi predicación es basada en la Biblia y de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, de la cual soy pastor y amo ser pastor de esta iglesia. Entiendo que usted está en desacuerdo conmigo. Entiendo que usted piensa que yo no predico la verdad de la palabra de Dios. Pues le invitaría a mirar algunos sermones míos. Y quizá al mirar algunos sermones míos se dé cuenta de que lo que le contaron a mi respeto quizá no sea verdad. ¿Está bien? Vale la pena intentarlo. Estoy seguro que le va a gustar. Pastor, sus declaraciones son personales, totalmente contrarias a lo que la Biblia, que es la palabra de Dios. Muy pronto nos daremos cuenta si usted está en lo cierto. Entonces yo y otros que lo reprochamos habremos quedado en ridículo. Pero si nosotros tenemos la razón, entonces usted tendrá que responder y la sangre de todos los que le creyeron recaerá sobre usted. Dios le ayude a reflexionar. Usted dijo el otro día que no creía más en el espíritu de profecía. No haga más daño a Jesús. Ya Pablo se convirtió y será salvo. ¿Y usted? Gracias, Yamir, por tus consejos y por tus recomendaciones. Mira, yo no creo que una persona que se equivoca quede en ridículo. ¿Está bien? Todos nosotros ya nos equivocamos con algo en la vida. Cuando tú dices, si usted está en lo correcto, yo y los que lo reprochamos quedaremos en ridículo. No creo que quedarán. No creo que quedarán. ¿Está bien? Creo que están equivocados. Pero no me preocupa si quedarán en ridículo o no. Yo busco hacer lo que creo que es correcto y lo hago bajo mucha oración, bajo el estudio de la Biblia. ¿Está bien? Lo hago siempre teniendo en consideración lo que dice la Biblia, lo que enseña la Iglesia Adventista, sus 28 creencias fundamentales. Ahora, permíteme decirte esto. Cuando dices que yo dije que no creo más en el espíritu de profecía, vuelvo a repetir, no has visto mi video. Estás repitiendo lo que se te dijo. Estás compartiendo una información que alguien te la repasó diciendo, viste que el pastor Rubén no cree en el espíritu de profecía. Yo creo, leo el espíritu de profecía. Estos días saqué un video de preguntas y respuestas y el título dice, ya no creo en Elena de White. Y era la pregunta de un joven. Tengo muchos jóvenes que me buscan diciendo, pastor, no creo más en Elena de White. Y yo gasto tiempo explicándoles por qué el ministerio de ellos es un ministerio tan bonito. Así que, querido Yamir González, me permites una sugestión. Para de hacerle caso a la gente. Busca las informaciones tú mismo solo. Yo creo que te vas a dar cuenta de que muchos de los que crees que son tus enemigos, a la verdad son tus amigos. Y al mismo tiempo te darás cuenta que muchos de los que dicen ser tus amigos no quieren tu bien. Yo voy a estar orando por ti, ¿está bien? Y espero que cuando Cristo venga podamos encontrarnos allá en el cielo. Eres un apóstata, Rubén. Debes arrepentirte a tiempo. Dios está hablando a miles de personas y habla verdad presente. Vas en contra el santo sábado y el espíritu de profecía. Oramos para que busques al Señor Jesucristo. Este comentario viene de Brígida Reyes. Muchas gracias porque estás orando para que encuentre el Señor Jesucristo. De verdad aprecio mucho tus oraciones. Cuanto al hecho de que soy un apóstata, permíteme estar en desacuerdo contigo, ¿está bien? Yo creo en la Biblia, yo predico la Biblia y creo en el Señor Jesucristo de todo mi corazón. Creo en la Iglesia Adventista y creo en el ministerio de la hermana White. Así que creo que la razón por la cual me llamas apóstata es porque quizá no estés de acuerdo con algunas cosas que yo digo. Y gente linda, permíteme este comentario para explicarles esto.
No hay ningún pecado en que estemos en desacuerdo. El hecho de que usted piense diferente de mí no quiere decir que usted es un apóstata o que yo sea un apóstata. Quiere decir que pensamos diferentes. Y está bien. Es bueno que pensemos diferente, porque al pensar diferente nos incentivamos a estudiar más y a aprender más. Así que lo siento que piensas que soy un apóstata, pero te garantizo que soy un fiel seguidor del Señor Jesucristo, que con mis fallas y con mis errores busco acercarme a Él cada día más. Y de verdad, una vez más, te agradezco mucho por tus oraciones. Pienso que es correcto tomar en serio lo regulado en el manual de la iglesia, pero si en algún punto llega a contradecir la Biblia es clara que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Ignorar eso nos lleva a repetir la historia del oscurantismo. Este comentario me escribió Bernard. Bernard, gracias por lo que dices. Permíteme decirte esto. El manual no contradice la Biblia. El manual se escribió teniendo la Biblia en consideración. Pensar que el manual contradice la Biblia es o claramente no entender el manual. ¿Está bien? Me imagino que nunca leíste el manual de la iglesia. Te invitaría a leerlo. Queridos, lean. Usted es miembro de la iglesia, pastor, pero yo no soy anciano, yo no. Aún así, léalo. Y eso lo va a ayudar a usted, a ayudar a su iglesia. No vaya a leer el manual a ver, buscar errores o no, para ver que la gente sabe que yo sé, no. Busque leer para su conocimiento. Y de esa manera usted verá cómo nuestra iglesia es una iglesia organizada, una iglesia de orden, porque nuestro Dios es un Dios de orden también. La Biblia, el manual de la iglesia jamás va a contradecir la Biblia. Eso, el manual lleva en consideración y como base la palabra de Dios. ¿Está bien? Estimado pastor, usted expuso una explicación bien fundamentada. Sin embargo, resulta deprimente que pastores sean vetados en ciertos campos únicamente porque al presidente no le parezca de su agrado al invitado. Y sabiendo que es un siervo en regla totalmente y que el mensaje es únicamente es para edificación. No justifico con eso a los de reputación cuestionable, sino a obreros serios que han dado su vida al ministerio. Infelizmente, esta persona no da su nombre aquí en el comentario, pero creo que es un comentario muy acertado. Queridos, yo no sé las razones. Les conté en el otro video que a mí me prohibieron de predicar en un lugar, ¿no? Yo soy director asociado ministerial de un campo. Soy coordinador de la obra hispana, soy un pastor ordenado de 26 años de ministerio. Entonces, cuando alguien me prohíbe a mí de predicar, está cuestionando, pues, todo mi historial como pastor, ¿no? Y eso es algo preocupante. Eso confieso que es algo preocupante. ¿Qué criterio una persona usó para eso? Pues yo no sé, nunca pregunté y nunca se me explicó. Ahora, y aquí está el punto donde pienso que podemos crecer todos. Si un presidente de campo entiende que yo no debo participar, mi deber, Rubén, no es pelearme con él. Yo estoy en desacuerdo con esa decisión, pero mi deber es respetar la decisión de la iglesia local, de la administración de la iglesia. El problema está cuando alguien me dice, Rubén, tú estás prohibido de predicar, que no queremos que vengas a predicar en mi campo. Mi deber como pastor, conocedor del manual de la iglesia, es hacerme a un lado. Pero cuando me dicen eso, ahora solamente para hacerle el contra, voy y le peleo y muevo la iglesia en contra del presidente. Yo puedo ser un obrero en buena reputación. Puede que yo sea un obrero de tiempo, predicador de la palabra, de la verdad presente, como les gusta decir, predicador de la Biblia. Pero cuando yo comienzo a hacerle la guerra a un campo, yo estoy haciéndole la guerra a la iglesia de Dios.
¿Se da cuenta de eso? Entonces, ¿cuál es mi deber, Rubén? Mi deber es hacerme a un lado. Porque mi ego no puede ser mayor que mi deseo de proteger a mi iglesia. En 26 años de ministerio, eso me ha pasado una única vez y alabo a Dios porque solamente me ha pasado una única vez. Y me acuerdo cuando eso me pasó, me dolió. Tuve ganas de llamar y me sentí injusticiado, quería preguntar. Pero mi ego no puede ser mayor que mi deseo de proteger la novia del Dios, la iglesia del Señor. Y es ahí donde creo que deberíamos considerar mejor. Estoy de acuerdo contigo. Deberíamos tener mucho cuidado al tratar ministros credenciados, ordenados, pastores en buena conducta con la iglesia. Pero un pastor que se opone a la decisión de una asociación y le hace la guerra a una asociación y fomenta con eso la rabia entre la iglesia y la asociación, no está haciendo la obra de Dios. Así de sencillo. Pastor, el manual dice, debe ejercerse gran cuidado en la elección de la música en nuestro hogar y en las reuniones sociales, en las escuelas y en la iglesia. Cualquier melodía que participe de la naturaleza del jazz, del rock o de otras formas híbridas semejantes o cualquier expresión del lenguaje que se refiera a sentimientos tontos y triviales serán rehuidas. Páginas 113, 118. Eso no tiene ninguna base, pues toda la música tiene elementos rítmicos, sonidos, instrumentos, de cada uno de los estilos mencionados. Soy adventista y toco guitarra eléctrica. Hay iglesias adventistas que usan instrumentos de percusión, guitarras eléctricas, bajos y etc. Creo que están en lo correcto desde el punto de vista bíblico. Aníbal, muchas gracias por tu comentario. Me parece muy acertado. Queridos, nosotros, y ahí la importancia de estudiar el manual de la iglesia y la importancia de revisar lo que dice el manual de la iglesia de tiempos en tiempos, ¿no es cierto? El manual de la iglesia, por ejemplo, no dicta qué instrumentos se pueden tocar y qué instrumentos no se pueden tocar en la iglesia. Y ahí, cuando el manual de la iglesia hace silencio, entonces la iglesia tiene el derecho de crear su propia legislación sobre eso. El hecho de que una iglesia use batería, guitarra eléctrica y bajo no quiere decir que esa iglesia está mundanalizada o que esa iglesia está perdida. Tampoco quiere decir que todos debemos seguir el ejemplo de esa iglesia. Cada iglesia, respetando su cultura, respetando su contexto, toma esas decisiones. Yo conozco iglesias que no usan ningún instrumento. Yo conozco iglesias que usan batería, bajo, guitarra. Conozco iglesias que usan solamente piano. Hay otras iglesias que es prohibido el uso de pistas. Entonces, como la iglesia adventista no da, el manual de la iglesia, perdón, no da una posición clara en relación a esos términos, a esos conceptos, entonces cada iglesia puede tomar su decisión. Por eso mi recomendación siempre es, tu iglesia hace la música de determinada manera, pues, y la iglesia vecina hace la música diferente a la tuya, pues no te metas con la iglesia vecina. Tú cuida tu iglesia. El hecho de que mi iglesia vecina haga una música diferente no quiere decir que esa música sea ideal para mi iglesia. Me acuerdo cuando era pastor en Oregon, nosotros teníamos un estilo más contemporáneo de música en la iglesia. Y a 7 millas de donde estábamos había una otra iglesia con una música más conservadora. Y por veces llegaba gente a mi iglesia y decía, pastor, tenemos que cambiar la música de esta iglesia. Oiga, no, aquí la iglesia ha elegido de esa manera. Es una decisión que se tomó antes de mi llegada. No, pastor, pero la música no está buena. Sí, hermano, entonces hay una iglesia a 7 millas aquí con una música que a usted le va a gustar. Vaya para allá. Yo sé que muchos van a pensar, no, pastor, usted está mal. Está bien, es su derecho a pensar. Pero nosotros tenemos que respetar la decisión de la iglesia local donde el manual hace silencio. ¿Está bien? Este comentario aquí hecho
por Aníbal me parece muy correcto y una buena manera de usar el manual de la iglesia. Hubiese sido más claro decirnos por qué el presidente le prohibió predicar. ¿Qué razones tuvo ese presidente? Y nosotros también somos seres pensantes y podemos analizar con más recursos lo injusto que muchas veces son. Hace pocas semanas abruptamente a un presidente lo cesaron y con razones de mucho peso. Ese presidente, mientras estuvo en pecado, de hecho cometió muchos errores. No será el último. Es preocupante cómo manejan mal los recursos y a veces con complicidad de sus más cercanos colaboradores. Manejan los recursos de la iglesia como si fueran frutos de su propio esfuerzo. Hay impunidad y el silencio es complicidad, es pecado. Qué pena, pero hay hombres fieles y los habrá hasta el fin. Son pocos, pero son. Este comentario viene de alguien que parece llamarse Micael. Pues no sé su nombre, está más parecido a un nickname aquí, un apodo. Mira, me parece muy lógico lo que estás diciendo, aunque estoy en desacuerdo con la última parte. Creo que cuando un presidente toma una decisión, él debería reportar el porqué de su decisión. Pienso que debería hacerlo. Ahora, hay un otro lado de la moneda y es el hecho de que no siempre estarán de acuerdo con la decisión del presidente. Entonces alguien dice así, no, pastor, esa razón no es justificable. Quizá para usted no sea justificable, pero el presidente al conocer la iglesia en un grado más grande que usted, entiende que esa razón es una razón justificable para tomar esta decisión. Entonces, todas las veces que usted diga así, yo quisiera una explicación, entienda, no siempre usted estará de acuerdo con la explicación. Y si usted entiende eso, entonces avanzamos bien. La última parte aquí de tu pregunta, cuando hablas de que hay pocos que son fieles, ¿no? Aquí al final dices así, pero siempre habrá hombres fieles hasta el fin, son pocos, pero son. Yo en lo personal estoy en desacuerdo con eso. Yo creo mucho en el ministerio adventista, creo mucho en los pastores, creo incluso en los pastores que pues salieron por errores que cometieron. Son seres humanos que cometen errores. Yo también he cometido errores en mi vida. Todos nosotros hemos cometido errores en nuestra vida. Pero todos nosotros podemos seguir adorando y sirviendo a nuestro Señor. ¿Está bien? Recuerde que el rey David, un hombre según el corazón de Dios, cometió un sinfín de errores y aún así siguió sirviendo al Señor. ¿Está bien? Así que podemos avanzar bien y avanzar juntos en ese sentido. El manual de la iglesia no es bíblico. La Biblia es muy clara y dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Isaías 8:20. Solo eso y nada más. Este comentario viene de Eduardo Alejandro Hernández. Gracias, Eduardo, por participar aquí de mi canal. Mira, permítame estar en desacuerdo contigo. Como ya he explicado en este video, el manual de la iglesia está basado en la Biblia. El manual de la iglesia no reemplaza la Biblia, sirve para el gobierno de la iglesia y se escribió teniendo en mente el bienestar de las iglesias basado en la Biblia y siguiendo los consejos del espíritu de profecía. ¿Está bien? Entonces, jamás va a pasar la situación donde el manual diga A y la iglesia y la Biblia diga B. Eso no va a pasar. ¿Está bien? Puedes estar seguro de eso. Así que no piensen, hermanos queridos, hermanas queridas, de que el manual, no, que la Biblia primero. Obviamente la Biblia primero. Para el gobierno de la iglesia, nosotros usamos el manual de la iglesia. ¿Está bien? Añado aquí algo. La mayoría de las personas que me hacen comentarios así es porque está en desacuerdo con una decisión del manual de la iglesia, pero no se da cuenta de cuántas otras decisiones del manual de la iglesia él aprueba. Pero como está en desacuerdo con una decisión, pues no, que primero la Biblia, hasta que tenga que se tomar una decisión en la iglesia donde el manual defienda sus intereses y ahí él va a pensar, no, que sí el manual sirve. Interesante cómo es la dinámica del ser humano, ¿no? Yo pienso que no necesitamos manual de iglesia y peor cuando cada cierto tiempo se está modificando. Eso es preocupante
Y no nos extrañemos cuando salga en el manual que ya no adoremos a Dios en el día en que Él dejó. El mejor manual lo dictó Dios y es la Biblia y el Espíritu de Profecía. El manual de la iglesia solo lo hacen para tener control a los pastores y sus feligreses. Pero que Dios nos ayude porque nuestros enemigos serán los de la misma casa. Hermanos, oremos por los que dirigen la iglesia mundial porque también ellos son seres humanos, pecadores como cualquiera. Este comentario es mandado por Olga García. Queridos, mira, en nuestro afán de sermos bíblicos no nos damos cuenta de lo inocentes que sonamos. Vuelvo a repetir, la mayoría de estos comentarios es porque una decisión se tomó y ellos no estuvieron de acuerdo. ¿Sabe quién se porta así? Niños, niños tercos, niños cuando, como son cuando el papá y la mamá le hacen todo lo que quiere. Una vez que el papá y la mamá le dicen no, se tiran al piso y gritan y lloran y se arrancan los pelos. Esa es la típica situación que veo aquí en los comentarios de muchos, pero muchas personas. No, pastor, que un día verán que el manual va a cambiar el sábado por el domingo. Queridos, eso jamás va a pasar. El manual no se cambia a cada 5 años. El manual se corrige, se adapta. ¿Está bien? Dios no dictó la Biblia, Dios no dictó el espíritu de profecía. Y es muy importante, yo entiendo lo que la hermana quiere decir, pero Dios no usa de inspiración dictada. Dios no dijo lo que los profetas tienen que escribir. Dios mostró y los profetas escribieron a su manera, también lo que ellos entendieron de Dios. Por eso hay tantos diferentes estilos de escrita en la Biblia. Misma cosa con el espíritu de profecía. Dios no le dictó nada a Elena de White. Dios le mostró y ella escribió con sus palabras. ¿Está bien? Queridos, no nos portemos como niños tercos. ¿Está bien? No nos portemos como niños que la mamá les dijo no. Es hora de madurar, es hora de crecer en la fe. Pregunta: ¿por qué ordenan mujeres como pastoras si en el Congreso no han tenido los votos? ¿Por qué no disciplinan a los que van en contra de la Asociación General? Sé que no me va a contestar, pero le hice la pregunta. Este comentario me manda Junior Couture, creo. No entendí bien el apellido, perdona si dije mal tu apellido. ¿Por qué ordenan mujeres al ministerio? Queridos, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en el Congreso Mundial del año 2015, en San Antonio, tomó la decisión de que no se ordenarían mujeres al ministerio. Y aquí está un lindo ejemplo de unidad en la diversidad. Yo, Rubén, ustedes saben de eso, ya les dije eso en un video. Yo pienso que las mujeres pudieran ser ordenadas al ministerio. ¿Está bien? Esa es mi posición personal. Pastor, usted es antibíblico, usted puede pensar lo que quiera. Estoy diciendo que es lo que pienso. Ahora, mi deber no es imponer mi voluntad. Aunque yo piense de una manera, yo defiendo a mi iglesia y mi iglesia dice que las mujeres no serán ordenadas al ministerio. Si no serán ordenadas al ministerio, pues entonces no serán ordenadas al ministerio. Ojo aquí, eso no quiere decir que ellas no puedan ser pastoras. Hay muchas hermanas, muchas mujeres que son pastoras. No son ordenadas, pero son pastoras. Alguien puede decir, no, es que pastor solamente quien es ordenado. Es una cuestión más técnica, pero son ministras. Pastorean iglesias, cuidan iglesias. No son ordenadas. Pastor, pero algunos campos decidieron ordenar. ¿Qué le parece eso? En lo personal no me parece una decisión buena. Yo creo que esa decisión puede trae más dificultad, trae más animosidad que bendición. Así que yo en lo personal creo que fue una decisión equivocada que esas uniones y conferencias tomaron. Pero no es ni mi unión y ni mi conferencia. Entonces yo, Rubén, no puedo hacer mucha cosa. ¿El manual de la iglesia habla sobre la ordenación de pastores al ministerio? No.
El manual de la iglesia no habla de eso. Eso es un tema que está en las pólizas de las uniones. No está en la conferencia general, ni en la división, ni en las asociaciones. Ordenación es algo que es manejado directamente por las uniones. ¿Está bien? Así que yo estoy de acuerdo contigo. Creo que eso no debería haber sido hecho. Aunque yo, Rubén, pienso que las mujeres pudieran ser ordenadas al ministerio, pero me someto a lo que la iglesia dice. Una vez más, creo en mi iglesia. Y entre mi opinión y lo que dice mi iglesia, mientras sea pastor de la iglesia adventista, yo voy a obedecer lo que dice mi iglesia. ¿Está bien? Hola, pastor. A un hermano lo defraternizaron por adulterio y luego de un tiempo esa persona se convirtió en un alcohólico. Y al pasar más tiempo, entonces decidió un día visitar a la iglesia y no le dejaron entrar porque el pecado que él cometió afectó demasiado a su ex esposa, quien es líder de la iglesia, muy querida. Mi pregunta es, ¿está correcta esta posición de la iglesia? Está en el manual porque bíblicamente no lo creo correcto. Eso no es lo que enseña Jesús, aunque respetaré siempre a la iglesia si la decisión es por la mayoría. Gracias y espero su respuesta. Bendiciones. Gracias, Benacio, por tu comentario y por tu pregunta. Miren, yo muy pronto voy a hablar sobre disciplina eclesiástica y qué es lo que dice el manual de la iglesia en relación a eso. Queridos, la iglesia no puede prohibir que un miembro que fue disciplinado entre a la iglesia. Obviamente yo no conozco este contexto, yo no sé detalles de esta situación. Entiendo que el hecho de que el error que él cometió traiga mucho dolor a su ex esposa, que es líder de la iglesia. Entiendo este punto. Así que yo no puedo decir si hicieron bien o si hicieron mal. Yo no sé más detalles. Ahora, lo que yo pienso es que si seguimos lo que el manual de la iglesia dice en relación a disciplina eclesiástica, nos ahorraríamos muchos problemas. El manual de la iglesia es muy claro al decir cuáles son los pasos que se deben seguir, cómo se debe manejar eso, cómo deberíamos trabajar y cómo deberíamos tratar a aquellos que están bajo disciplina. Bien, entonces vuelvo una vez más, Benacio. Ahí está el enlace, baja el manual de la iglesia y lee. En esta situación en especial, yo recomendaría a ese hermano que no lo dejaron entrar, pues que busque otra iglesia. Quizá esa herida de verdad esté muy abierta y le haga daño a esa señora. Y nadie quiere que la iglesia se vuelva un lugar de dolor para una persona. ¿Está bien? Entonces, valdría la pena el consejo, valdría la pena el dialogar con las personas involucradas en toda esta situación. ¿Entienden? De esa manera las cosas creo pueden salir un poquito mejores para todos nosotros. Queridos, obviamente no he leído todos los comentarios, leí aquellos que me llamaron la atención. No sé si vuelvo a hacer este tipo de video, porque no quisiera exponer a las personas, pero entiendo que es importante contestar algunas cosas en relación a todo esto que estamos viviendo últimamente. Tengan mucho criterio, hermanos, al tomar decisiones. Ver quién puede más, quién tiene más poder, quién tiene razón, comúnmente es el camino para el dolor. Como iglesia, deberíamos tener la buena disposición de someternos. Como pastores, tenemos el deber de someternos. Termino diciendo que deberíamos siempre tener en cuenta qué es lo que los hermanos y hermanas, cuál es el efecto en la vida de ellos una pelea de este tamaño. ¿Cuál es el testimonio que se da al nombre de Dios cuando una iglesia anda en peleas así? Son varias cosas que tenemos que considerar. ¿Está bien? Una vez más, aprecio a todos ustedes que dejan sus comentarios. Bien, aprecio a todos ustedes que tienen sus dudas, que dicen que están orando por mí. De verdad, les agradezco mucho. En los próximos videos voy a hablar sobre disciplina. También una cosa que quiero hablar en un próximo video, quizá más adelante, es, pastor, ¿y cuando no estamos de acuerdo con el presidente de la asociación? ¿Qué podemos hacer? Otra pregunta que voy a contestar, que brotó de estos videos, es,
Pastor, ¿y si estoy en desacuerdo con el manual de la iglesia? ¿Cómo nosotros como miembros de iglesia podemos sugerir un cambio en el manual de la iglesia? Es una buena pregunta y muy pronto voy a estar hablando de eso aquí. ¿Está bien? Queridos, cuídense mucho. De verdad es un gusto tener su participación aquí en mi canal. Espero que todo esto sea de bendición para usted. Que Dios los guarde, que Dios los proteja siempre. Nos vemos en los próximos videos. Chao.